En el libro de Isaías, capítulo 6, los primeros 8 versículos, dice la Biblia: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. El domingo pasado, y yo digo, la palabra de Dios es algo tan maravilloso. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros encontramos bendición en la palabra del Señor. El domingo pasado leíamos en el libro de Jeremías, cuando Dios le había dicho a Jeremías: anda a la casa del alfarero y ahí yo te voy a hablar. Y saben que el domingo pasado Dios le habló a muchas personas en este lugar. Gloria a Dios. Seguro que sí, seguro que sí. Y en este caso dice la palabra de Dios en este libro de Isaías que Él vino a la casa de Dios, ¿verdad? ¿Y en qué momento Él vino a la casa de Dios? Y dice que fue cuando murió el rey Usías. Y yo siempre pensé que Él vino a orar por el nuevo gobierno, que Él vino a orar por la elección de un nuevo rey. Tenían que elegir un rey. Y entonces esta madrugada yo me desperté temprano de la madrugada pensando, pero Juan Carlos, mirá el pasaje que vos elegiste. Elegiste el pasaje, un pasaje en un momento especial. Y yo pensé entonces en nuestro país, igual que nosotros, ¿verdad? Cuando Isaías vino al templo en ese momento. Y cuando nosotros venimos al templo, cada uno de nosotros los cristianos venimos a la casa de Dios y estamos a la puerta de elegir un nuevo gobierno. Y una elección donde un voto puede decidir la elección. Entonces quiero decirte que tu voto es muy importante. El voto de los cristianos es muy importante. Y la iglesia en Uruguay, en Argentina y en Brasil y también en otros países están orando por la elección en Uruguay. Hay muchos pastores y muchos cristianos orando por la elección en nuestro país. El pueblo de Dios está pensando en algunos cambios. El pueblo de Dios está pensando que nosotros los cristianos quisiéramos que en la casa de gobierno estuviera la Biblia. Estaba leyendo unos artículos que dice que mientras Evo Morales fue presidente de Bolivia, él sacó la Biblia de la casa de gobierno. Y por 14 años la Biblia no estuvo allí. Hasta este gobierno interino, en que una mujer tomó el gobierno y trajo, lo primero que hizo fue traer una Biblia a la casa de gobierno. Y yo creo que nos hace falta en Uruguay que en la casa de gobierno haya una Biblia. Y nos hace falta que tengamos un gobierno que gobierne según la palabra de Dios. Y que las leyes que vaya a implementar y todo lo que vayan a decidir, lo puedan decidir según la palabra de Dios, poniendo a Dios en primer lugar si queremos tener un gobierno de cambio.
quisiéramos muchas cosas los cristianos en este tiempo. Cuando Isaías entró al templo, en aquel momento, ahí se manifestó Dios hablándole. Ahí él escuchó la voz de Dios, dice el verso 8. Oí la voz del Señor. Voy a buscar el verso 8 porque lo quiero leer, porque no lo quiero decir de memoria. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y tomó la decisión, escuchó la voz de Dios y tomó la decisión. Una decisión que es un desafío para cada creyente y para cada cristiano, porque nosotros somos llamados por el Señor para llevar su palabra. Pero qué cosa interesante que Isaías no fue llamado sin antes quebrantarse delante de la presencia de Dios. Mire usted lo que dicen los versículos antes. Dice, entonces, dice, los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Cuando en la Biblia dice que la casa se llenó de humo, muchas veces dice, y que los sacerdotes no podían ministrar porque la casa se había llenado de humo, y eso representaba la misma presencia de Dios en aquel lugar. Y aquí en este relato dice que la casa se llenó de humo. Dice, entonces dije, dice Isaías, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Quebrantamiento, reconocimiento de nuestras cosas delante de Dios, de nuestras maldades, de nuestros pecados, de tener labios impuros, de tener corazón impuro, una mente impura. ¿Cuántas veces los líderes, los cristianos, los pastores? Y necesitamos quebrantarnos y reconocer delante de Dios esas cosas y pedirle perdón a Dios. Y cuando Isaías se encontraba en esa situación de quebrantamiento delante de la presencia de Dios, dice que voló hacia mí, voló hacia él uno de los ángeles, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Dele gracias, dígale gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia tan grande. Sí, pero quiero escuchar a todos que lo digan. Gracias, Señor, por tu misericordia tan grande. Porque nosotros también, siendo igual que Isaías, estamos aquí en la casa de Dios. Y necesitamos tener un corazón humilde y quebrantado delante de la presencia de Dios para que venga ese carbón encendido de la presencia de Dios y toque nuestra vida, toque nuestros labios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón, toque todo nuestro ser y podamos ser esos cristianos a los cuales Dios le puede hablar. Y podamos ser los cristianos que digamos, Señor, oí tu voz y aquí envíame a mí, estoy listo. Estoy listo a obedecerte, estoy listo a llevar tu palabra. Y eso me hace acordar mi experiencia. El otro día en la casa de una hermana había otra hermana de otra iglesia y comenzó a hablar. Y yo le dije que la vida cristiana era una vida de relación con Dios y de experiencia con Dios. No es una religión hueca. Es una experiencia de relación con Dios. Y entonces yo recuerdo aquel momento cuando yo acá estaba por allí y yo había decidido servir al Señor y había decidido en el año 75, un 10 de agosto. Y cuando el pastor dijo, el misionero dijo que yo había aceptado la responsabilidad de predicar el Evangelio, de ser el pastor en este lugar. ¿Saben que yo empecé a llorar?
ahí en el banco. Empecé a llorar, pero a llorar, quebrantado, reconociendo todas las cosas delante de Dios, reconociendo todas mis flaquezas, mis debilidades, reconociendo cuántas veces me había equivocado, cuántas veces había metido la pata. Y ahora estaba delante de un desafío tan grande. Y ¿sabe una cosa? Una mujer, una hermana. Y yo siempre digo que yo no sabía quién era, porque estaba con los ojos cerrados. Y estaba quebrantado y estaba llorando. Yo no sabía quién era esa mujer. Esa mujer vino y puso sus 2 manos sobre mi cabeza. Y cuando esa mujer puso sus 2 manos sobre mi cabeza, yo sentí un fuego desde el pelo hasta la punta de las uñas. Un fuego, pero ya era un fuego. Y me recuerda cuando Isaías estaba allí y un ángel trajo ese carbón encendido y tocó sus labios. Y le dijo, mira, esto tocó tus labios. Ahora es quitada tu culpa y es limpio tu pecado. Y después dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Entonces nos preguntamos, hermanos, esta tarde, nos preguntamos qué tenemos que predicar. ¿Cuál es el mensaje que nosotros tenemos que predicar? ¿Qué le tenemos que decir a la gente? Y yo busqué en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, que Elizabeth lo va a poner en la pantalla y ustedes lo van a leer. Marcos 16, 15 y 16. No quiero poner más versículos porque si no se va a hacer largo. Mateo 28, del 16 al 20. Y hay 3 cosas importantes, hermanos, para nosotros meditar, para nosotros estudiar y para nosotros ver y analizar esta noche, esta tardecita aquí en la casa de Dios. Predicar el Evangelio, número 1. Tenemos que predicar el Evangelio. Y entonces cuando hablamos de predicar el Evangelio, pensamos que hay esperanza para todos los seres humanos. Porque Dios en el Evangelio manifiesta su gracia, su perdón, su misericordia y también su salvación. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, decía Pablo, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el Evangelio se manifiesta la gracia y la misericordia salvadora de Jesucristo. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, estamos llevándole a las personas un mensaje de esperanza, un mensaje de cambio, un mensaje de liberación, un mensaje de bendición. Y ese es el mensaje que tenemos que llevar la iglesia, que tenemos que llevar cada uno de nosotros como creyentes. Y en segundo lugar, tenemos que enseñar, porque aquí la Biblia habla de enseñar y habla de discipular. Qué lindo cuando enseñamos la palabra, qué lindo cuando hay personas que enseñan la palabra, qué lindo cuando hay personas que aprenden, que están dispuestos a recibir la palabra de Dios y a ser discípulos del Señor y obedecer a Dios, obedecer la palabra. Y en tercer lugar, bautizar. Teníamos que predicar el Evangelio. Teníamos que enseñar a guardar los mandamientos de Dios. Teníamos que discipular y teníamos que bautizar. Y entonces voy a decir una cosa que siempre digo, pero no me voy a cansar de decirlo porque es verdad. Y cuando es verdad, nosotros podemos repetirlo todas las veces que sea necesario. A ver si podemos derribar el engaño. La costumbre de ser engañados. Entonces, cuando hablamos de bautismo, decimos no al engaño de bautismo de niños que no tienen conocimiento de lo que están haciendo.
En la iglesia no podemos bautizar a niños que no saben lo que están haciendo. En la iglesia tenemos que bautizar a personas que saben lo que están haciendo. El bautismo de la Biblia es un bautismo diferente al que nosotros estamos acostumbrados en América y en Uruguay. No es lo mismo, es muy diferente. Las personas que se van a bautizar tienen que ser personas movidas por Dios a obedecer su palabra. Tienen que ser personas como Isaías aquí en este relato, cuando Dios le movió la estantería, como decimos nosotros, y se quebrantó delante de Dios. Para personas movidas a obedecer a Dios es el bautismo. Y en segundo lugar es para personas que saben lo que están haciendo. Y usted me dirá, sí, Juan Carlos, pero usted alguna vez bautizó niños. Es cierto. ¿Sabe que yo he bautizado niños? Y por causa de eso me han criticado y me han sacado el cuero. Pero ¿sabe lo que yo le pregunté a esos niños antes de bautizarlos? ¿Vos sabés lo que estás haciendo? Le he preguntado, ¿vos sabés lo que estás haciendo? Y ¿sabe una cosa? Siempre han sido niños de la escuela dominical. Entonces, cuando son niños de la escuela dominical, que han venido a la escuela dominical y que tienen esos maestros tan hermosos, tan lindos, que le enseñan la palabra de Dios con fidelidad, entonces yo los puedo bautizar. ¿Sabe por qué? Tienen el conocimiento. Entonces le digo otra cosa a usted, hermano. Sus hijos, sus nietos, tienen que estar aquí, aprendiendo de la palabra de Dios. Las personas que aprenden de la palabra de Dios son personas que están disponibles y dispuestas para obedecer la palabra de Dios. Y en tercer lugar, quiero decir esta noche que las personas que se bautizan tienen que ser personas que no se avergüenzan. Y que si se avergüenzan un poquito, porque le voy a confesar, cuando yo me fui a bautizar, me sentía con vergüenza. Yo me sentía con vergüenza un poco. Y era el único, solo yo me iba a bautizar. Un domingo a la mañana y estaba medio lloviendo. Casi como diciendo, vamos a dejar. Y yo tenía vergüenza de la gente que me pudiera ver bautizándome. Y sabe una cosa, después que entré al agua y después que el pastor me bautizó, yo deseaba con todo mi corazón que toda la gente de San Gregorio me estuviera viendo. Se terminó la vergüenza, se terminó el temor. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe cuándo se termina la vergüenza y el temor en el corazón de los creyentes? Cuando los creyentes obedecen la palabra de Dios. Se lo voy a decir de vuelta. ¿Sabe cuándo se termina la vergüenza y el temor y el miedo en el corazón de los creyentes? Cuando los creyentes obedecen la palabra de Dios. Cuando los creyentes escuchan la palabra de Dios, escuchan la voz de Dios y están dispuestos a obedecer. Después que pasen las elecciones, al próximo domingo, nosotros vamos a celebrar el bautismo. No se lo he dicho a casi nadie, a una o dos personas, nada más. Y creo que de mi familia no se lo dije a nadie. Todavía se lo digo hoy. El domingo, después de las elecciones, el domingo, vamos a ver a qué hora, nosotros vamos a celebrar bautismo. Y todas las personas que sientan el deseo de obedecer a Dios en este mandamiento del bautismo, le voy a decir, no tenga miedo, no tenga vergüenza, no importa cuántos años tenga, no importa que usted me diga, cuando era niño yo me bauticé, eso no es bautismo.
Eso que le hicieron a usted es un fraude, es una mentira, es un engaño. No lo bautizaron. Si usted no se bautizó como se bautizó Jesús, a usted no lo bautizaron. Le hicieron el cuento que lo bautizaron, pero no lo bautizaron. El bautismo es el bautismo de Jesús, es el bautismo de la iglesia, es el bautismo de la palabra de Dios. Hermanito querido, que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga.